Ok, bueno, vamos a empezar. Esta es la segunda clase de dispositivos. Hoy lo que vamos a ver es la parte de, vamos a continuar con el silicio y sus propiedades conductoras y con lo que sucede cuando uno dopa el silicio. Ayer, muy a modo de introducción, habíamos alcanzado a ver una representación bidimensional del silicio, ideal por supuesto, en la cual cada uno de los átomos de silicio se representaba con un círculo y cada uno de los enlaces covalentes con esas dos rayitas. Cada una de esas rayitas era un electrón. Acuérdense, dispuesto por forma cristalina, tenía 4 electrones sobre 8 estados, y los 4 estados que le faltaba era un lugar para compartir el electrón de al lado, entonces quedaba hecho un sólido con esas uniones bastante fuertemente hechas. Habíamos visto que la densidad atómica, es decir, el número de átomos de silicio que entraban por centímetro cúbico, era de 5 por 10 a la 22. Y este número les había dicho que se lo acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta red? Esta es la foto de lo que sucede si no hay energía de ningún tipo actuando en el sistema. Es decir, 0 temperatura, 0 Kelvin, eso está en ese estado. Están todos los electrones en banda de valencia, no hay nada en banda de conducción, fíjense que están todos agarrados, ¿sí?, con los átomos vecinos, todos los electrones firmemente agarrados, con lo cual acá no hay conducción. Cuando tenemos temperatura mayor a 0 Kelvin, no importa que sea baja, mientras que sea mayor a 0 Kelvin, eso significa una excitación, energía que le está dando el medio al material. ¿Y eso qué provoca? Si esta energía es lo suficiente, ¿se acuerdan que habíamos visto que había una separación entre la banda de valencia y la banda de conducción, que la llamábamos banda prohibida? Si la energía térmica que yo le entrego al sistema es mayor que esa diferencia, que era 1.2 electronvol, entonces yo puedo excitar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Con lo cual se me genera un agujero, un hueco en la banda de valencia y un electrón en la banda de conducción. Ambos se pueden deslizar libremente por el cristal. Estas bandas que quedan ahora determinadas son bandas de energía del material, ya no son bandas de energía de los átomos, ¿sí? El átomo tiene sus estados cuantificados cuando está sólido. Cuando los ponemos todos juntos, el material tiene esas bandas. O sea que pierde un poco el sentido hablar de el electrón de un determinado átomo. Es un electrón en la estructura, ¿sí? Bien. Hay dos factores entonces que son los que pueden contribuir a que un electrón de banda de valencia vaya a la banda de conducción. Uno es térmico. Vamos a poner clase 2. Entonces, esto se llama generación de pares hueco electrón. Voy a tratar de escribir por prolijo, así después lo pueden ver. Entonces hay dos alternativas acá. El primero es un efecto térmico, o sea, calor. Sube la temperatura, ya a temperatura ambiente hay un fenómeno de creación de pares hueco electrón, ¿sí? Y después hay un fenómeno que es óptico. Si llega un fotón y un fotón le pega un enlace covalente, le puede dar al electrón la energía suficiente para llevarlo a la banda de conducción. Entonces ahí de vuelta tienen un electrón en banda de conducción y un hueco en la banda de valencia. Y esto está sucediendo a una determinada tasa, a
una determinada velocidad. Y a esa tasa de generación la vamos a llamar G. Esta la vamos a llamar G térmica y esta la vamos a llamar G óptica. La térmica depende de la temperatura, obviamente, en forma exponencial. Cuanto más subimos la temperatura, más electrón vamos a... electrón y hueco, ¿no? Cada vez que generamos un electrón, generamos un hueco. Y la tasa óptica depende de la luz con la cual ustedes estén irradiando, la longitud de onda que tenga la luz, etcétera, etcétera. Pero no depende de la temperatura, ¿sí? Si ustedes lo mantienen cubierto y sin luz, pues no tendrán ningún tipo de generación óptica y toda la generación será térmica. Entonces, esto hace una generación total que es G térmica más G óptica. ¿Okay? Por el otro lado, cuando hay electrones y huecos, de pronto un electrón puede liberar energía y pasar de vuelta a la banda de valencia. Es lo que se denomina la recombinación de pares hueco electrónico. Y eso también está sucediendo acá. Obviamente cuando se recombina puede liberar calor, ¿sí? O liberar luz. Y depende bastante qué tipo de material es el cual de los procesos se da. En silicio típicamente el mecanismo que actúa más es el mecanismo térmico. ¿Sí? El mecanismo óptico no tanto en silicio. El silicio no es bueno para producir luz, para producir fotones. Sí, los materiales como arsenuro de galio. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver en la parte de fotónica. Todos los LEDs que ustedes ven por ahí dando vueltas son todos de materiales que tienen galio, que tienen arsenuro, en fin, de ese tipo de compuestos. Silicio y germanio para la luz no son buenos. Entonces, por el otro lado, ustedes van a tener una recombinación típicamente al producto lumínico se le llama fotón y al producto térmico de vibración de la red se le llama fonón. ¿Sí? Entonces acá tienen fotón, cuando se recombinan puede liberar un fotón o un fonón. ¿Sí? Fonón es como un cuanto de vibración. Se mueve. Hagan de cuenta que esto es como la matriz de un colchón. Lo sacuden, esa energía, esa vibración, eso es calor. Bien. ¿Qué sucede si uno tiene este estado estacionario? ¿Qué pasa con esta generación y esta recombinación? Bueno, resulta más o menos obvio que se tienen que igualar, porque si lo que se genera no es igual a lo que se recombina, voy a tener una producción o una destrucción y un déficit de masa, en definitiva. Entonces, en estado estacionario tienen que ser iguales. En estado estacionario, G térmica más G óptica tiene que ser igual a la recombinación. ¿Sí? Lo noto demasiado callado. Les recuerdo, la cámara no lo toma ninguno de ustedes. Y lo que dicen se escucha, pero no se sabe quién lo dijo. Así que tranqui, salvo que estén dormidos. Bien. ¿Esto se entiende? ¿Por qué es así? ¿Les resulta natural y lógico? Bien. Ahora vamos a una segunda. O sea, esto acuérdense que esto de acá es función de la temperatura, ¿sí? Con lo cual esto también va a tener que ser función de la temperatura porque esas dos tienen que ser iguales. La parte de generación vimos a qué se debía, es energía externa. Ahora, la recombinación, ¿qué forma tiene? Fíjense que para que haya recombinación, un electrón tiene que encontrar un hueco. Es un proceso 1 a 1.
Con lo cual, si ustedes tienen mucho hueco y muy poco electrón, o mucho electrón y muy poco hueco, la recombinación tiene que ser baja. Eso de alguna manera les da la idea de que esta recombinación va a tener que ser proporcional por algo, llamémosle K, al producto de las poblaciones de N por P, donde N son los electrones y P son los huecos portadores, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia y de ahora en adelante siempre nos vamos a estar refiriendo a los portadores. No nos importan los electrones que están fijos en los niveles energéticos más bajos, por eso no se mueven. ¿Sí? Lo único que nos importa son los que se mueven. Entonces, si pongamos N y pongamos P, siempre vamos a estar hablando de los electrones que están en banda de conducción y de los huecos que están en valencia. ¿Sí? Eso es N y eso es P, los que se pueden mover. Que todavía no sabemos cuántos son. Sí sabemos cuánto es la cantidad total de electrones. ¿Cuánto es? 5 por 10 a la 22 por 4. ¿Sí? 5 por 10 a la 22, la cantidad de átomos en silicio por centímetro cúbico. Cada átomo tiene 4 electrones para aportar, entonces electrones podemos llegar a tener hasta esa cantidad. En este no sabemos cuánto. Bien, entonces esto de acá se llama ley de acción de masa. Tiene un nombre específico porque también se da en ciertas combinaciones en química. Ley de acción de masas, que dice que la tasa de recombinación es proporcional al producto de las especies. ¿Sí? Y es lógico, porque al tener que hacer un encuentro 1 a 1, eso va a ser máximo si tienen mucho de los dos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un caso que es de particular interés, que es el de equilibrio térmico. ¿Qué es este caso particular? Equilibrio térmico se refiere al caso en el cual no hay fuentes externas de energía. ¿Sí? Entonces, las fuentes ópticas las suprimimos. Las fuentes de campo eléctrico, cualquier forma de energía que le pueda proveer a partir de una batería, por ejemplo, la suprimimos. Y vamos a dejar la temperatura constante. Entonces, el equilibrio térmico lo vamos a hacer para una determinada temperatura. Salud. Entonces, en equilibrio térmico vamos a tener que este numerito, la tasa de generación termal, va a ser constante, porque dependía de T, más la G óptica también va a ser constante, es más, va a ser en teoría 0, porque no tenemos luz. ¿Sí? Esto va a ser igual a K por N por P, y N por P acá va a ser igual a la G térmica más la G óptica dividido esta constante. ¿Sí? Y esto va a ser una función de la temperatura. Esa temperatura constante que nosotros pusimos. Entonces, lo cubrimos para que no haya luz, lo dejamos a una temperatura estable y nos fijamos qué población hay de huecos y de electrones. ¿Están todos de acuerdo que N y P deberían ser iguales ahí en el estado estacionario? Por cada electrón que pasó arriba hubo un hueco abajo, con lo cual N es igual a P, y se lo nota con un nombre particular que es NI, que es la concentración intrínseca. Concentración intrínseca. Entonces, NI al cuadrado va a ser igual a este número, G termal más G óptica
dividido K, y NI va a ser igual a la raíz de esto. NI, función de la temperatura, ¿sí? Y este numerito NI se puede calcular. Tiene esta forma que está acá arriba, fíjense que depende de la masa del electrón, de la temperatura, todos los 3 medios, esta es la constante de Planck, el número. G es la diferencia entre la banda de valencia y la inducción, es decir que si yo tengo otro material va a ser distinto, porque G va a ser distinto. Y acá vuelve a depender de la temperatura. Es decir, para una temperatura y para un material dado, eso les da un número. ¿Cómo es ese número para silicio a temperatura ambiente? Ese número es 10 a la 10. 10 a la 10 partículas sobre centímetro cúbico a temperatura ambiente. Estos son 20 grados centígrados. Y ahora voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta se la van a hacer seguido en otros cursos también. Y acá van a poder empezar a ver con qué criterio uno empieza a cuantificar las cosas. Esa cantidad, es obvio que eso es la cantidad o de huecos o de electrones que tenemos en temperatura ambiente de silicio, portadores. ¿Sí? Lo dejamos un rato que se quede quieto, nos fijamos si hay 10 a la 10 electrones y 10 a la 10 huecos. Eso es mucho o muy poco. No tienen muchos elementos de decisión, así que usen los únicos que ustedes tienen. ¿Cuál es la mitad de 5 por 10 a la 22? ¿Julián era vos? No, Julián, ¿sí? ¿Julián era? No el profesor, claro. ¿Cuánto es la mitad de 5 por 10 a la 22? No utilicen la calculadora, por Dios. 2,5 por 10 a la 22. Está un poco lejos de 10 a la 10, ¿no? ¿Cuán lejos está 10 a la 10 de 5 por 10 a la 22? Es mayor. 5 por 10 a la 12. 12 ceros. 12 ceros. Es decir, que por cada electrón, si ustedes fueran un electrón, ¿sí?, portador, cada átomo de silicio debería pasar uno cada 10 a la 22 átomos de silicio vecinos. Es decir, que serían una rareza. Adentro del silicio, ustedes, electrones o huecos, serían una rareza. ¿Sí? Habría uno cada 5 por 10 a la 12. ¿Sí? Fíjense, la población de la Tierra es más o menos 6.000 millones. 6 por 10 a la 6. ¿Sí? Bueno, supónganse que se multiplica por 1000 la población de la Tierra. Que llegan 6.000 por 10 al cubo, más o menos llegan al número. Y ponen un marciano. Es la misma relación. La probabilidad que tiene una persona de encontrar marciano es la misma probabilidad que tiene un átomo de silicio de encontrar un electrón. ¿Sí? O sea, basta, esto es poco, es muy poco. Y esto pasa a temperatura ambiente. Si ustedes empiezan a incrementar la temperatura, esto empieza a subir, por supuesto. Pero es porque, ¿cuál es el número que tomamos como referencia? 5 por 10 a la 22. ¿Sí? Bien. Acá tienen otros números, pero son similares. Para germanio, Ni son 7,2 por 10 a la 13, más. Y para el cianuro de galio es 3 por 10 a la 7, es decir, menos. Bien. Entonces, para alterar esto, porque de esta manera
mucha conducción no vamos a tener. Para alterar esto, lo que vamos a hacer es meter impurezas en el material. ¿Sí? Porque 10 a la 10 no es un aislante. ¿Sí? En el aislante hay muchísimo menos todavía. ¿Quieren saber cuánto hay? Tomen, fíjense esta ecuación de acá. Fíjense esta ecuación de acá. Pónganle a eje, pónganle 5 u 8 electronvoltios, ¿sí? Que es lo que tiene un aislante, y saquen el número ese, a ver qué da. Va a dar mucho menos que 10 a la 10 todavía. Entonces 10 a la 10 es bastante poco, pero no al nivel de ser un aislante. Algo conduce, muy poco, pero algo conduce. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es contaminar con impurezas. Entonces vamos a entrar ahora en la parte de dopado. ¿Sí? Y hay dos maneras de dopar. Una es contaminando con impurezas donadoras y otra con impurezas aceptoras. La esencia siempre va a ser la misma. Queremos incrementar la cantidad de portadores. En el primer caso vamos a incrementar la cantidad de electrones y en el segundo caso vamos a incrementar la cantidad de huecos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por el caso de las impurezas donadoras. En el caso de las impurezas donadoras, lo que uno hace es introducir un elemento como, por ejemplo, arsénico, fósforo o antimonio, ¿sí? Que son del grupo 5. Entonces, vamos a poner impurezas del grupo 5. Es decir, en su última capa tienen 5 electrones disponibles en vez de los 4 que tiene el silicio. Entonces, ¿qué hace? Cuando ustedes, obviamente, quieren con algún método, tienen que introducir alguno de estos 3 compuestos que yo les dije de estos materiales. Cuando hay un átomo de esta impureza que tiene 5 electrones adentro del silicio, va a buscar acoplarse con el resto. Estos materiales, antimonio, fósforo, tienen cierta compatibilidad geométrica. No todos los elementos del grupo 5 los pueden integrar con el silicio. Acuérdense que al silicio le gusta la forma esta de Miguelito, ¿sí? Cuando los 3 enlaces cobran para abajo y uno para arriba. Entonces, el elemento del grupo 5 tiene que tener cierta compatibilidad espacial, como para 4 de sus electrones acomodarlos en las direcciones donde encuentro silicio. Es decir, 3, uno para cada lado así y uno para arriba. Y cuando pasa eso, el quinto me queda débilmente acoplado. ¿Qué pasó? No, le sirve como un trípode. Para. No, era comentario bajo. Mi descripción del clavo Miguelito, más vale que la dejemos de récord. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Bueno, va a hacer que dejemos débilmente ligado ese quinto electrón. Entonces, ese quinto electrón va a estar disponible para moverse y vamos a haber incrementado la cantidad de electrones. En el caso de las impurezas aceptoras, lo que hacemos es poner una impureza del grupo 3, ¿sí? Por ejemplo, el nunca me acuerdo cuáles son de una y cuáles son de la otra. Ejemplo, boro.
Pueden ser también galio, indio o aluminio, pero boro es el más utilizado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues en este caso, el boro tiene 3 con los cuales se completa, y él tiene lugar para que al meterse en la estructura puede venir un electrón de algún átomo de silicio y encajarse en combinación con él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está tomando un electrón. Cuando le toma un electrón a alguien, a ese alguien se le generó un hueco. Entonces, al introducir un átomo de tipo 3, lo que yo estoy agregando al material es un hueco, ¿sí? Porque estoy agregando algo con un déficit de un electrón. Entonces, ese, cuando se inserta en la estructura, comparte un enlace covalente con el silicio, y el hueco de ese puede trasladarse por la estructura, ¿sí? Estos son los dos tipos de cosas que uno puede hacer para alterar la conducción del silicio. Lo que necesitamos ahora es cuantificar muy bien cuántos electrones nuevos tenemos, cuántos portadores más tenemos o cuántos electrones más tenemos. Para hacer eso vamos a tener que ver con un poquito más de detalle algunas cosas. Entonces, vamos a volver al tema de las bandas de energía para explicarles cómo uno saca la cantidad total de portadores que hay en un material. Entonces, acuérdense que teníamos la energía potencial y por acá teníamos la banda de conducción y por acá teníamos la banda de valencia. Y acá estaba esto era eje, ¿sí? Por un lado, lo que tenemos son estados disponibles. No vamos a hacer la deducción de cómo es la ecuación de los estados disponibles, dónde pueden ir a ubicarse electrones o dónde pueden ir a ubicarse huecos. Eso está en los libros de física del estado sólido, pero sí vamos a ver la forma que tienen. La forma que tienen es esta. Esto es para los electrones. Fíjense que dado un cierto nivel de energía potencial, la cantidad de estados disponibles que hay para que vayan electrones es proporcional a la raíz cuadrada de la energía menos la energía de la banda de conducción, con la raíz cuadrada, ¿sí? O sea que sigue una distribución de este estilo. Perdón, ¿qué es la G esa? La G es la densidad de estados, los estados que hay para que puedan ser ocupados por electrones. Entonces, esta es, ahora les cambié el eje gráfico, se lo volví para acá. La energía aumenta para acá, ¿sí? Acá es baja y acá sube. Esta es la banda de valencia, por acá estará, perdón, la banda de conducción, y por acá estará la banda de valencia. Esto es EB y esto es S. El límite máximo de la banda de valencia y el límite mínimo de la banda de conducción. Y esa curva, la densidad de estados de electrones, fíjense que es así, y la densidad de estados de huecos tiene esta otra forma, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, de electrones, portadores, ¿sí? Acá no vamos a encontrar nada y los vamos a encontrar de acá para la derecha, los electrones, los portadores, ¿sí? Mientras que para los huecos sucede al revés. Acá no vamos a encontrar nada y acá vamos a empezar a encontrar huecos portadores, sí los hay, ¿no? Entonces, estos son los estados. Háganse de cuenta que estos son cajitas vacías donde pueden llegar a venir o huecos o electrones. Y en el medio hay un valor que se llama EI, que es el nivel de energía intrínseco, que coincide aproximadamente con el medio de esas dos bandas, y que cuando el silicio no está contaminado con nada, se coincide también con el nivel de Fermi. Y el nivel de Fermi es el que nos va a decir
¿De qué manera estos estados están ocupados? ¿El nivel de Fermi alguien se acuerda lo que era? ¿O la función de Fermi? Era una función de probabilidad, para darles una ayuda. Poroto para física del estado sólido. La función de Fermi era una función de este estilo, 1 sobre 1 más un exponencial, cuyo argumento era el nivel de energía, en el cual ustedes querían ver si haría un electrón o no, menos el nivel de Fermi dividido por la temperatura. ¿Y qué les decía? Les daba la probabilidad de encontrar un electrón a ese nivel de energía potencial y a esa temperatura. Entonces, si ustedes hacen esa función y la dibujan para el caso de los electrones, la curva les da una cosa así. Alguna de estas de acá. Fíjense que son para distintas temperaturas. Vamos a tomar 0 Kelvin. En 0 Kelvin ustedes saben que todos los electrones están en la banda de valencia. Es decir, que en la banda de conducción la probabilidad de encontrarme algo ahí debe ser 0. ¿Sí? La función de Fermi es esto para t igual a 0, se reemplazan en la fórmula. ¿Sí? Fíjense, es 1 por debajo del nivel de Fermi, esto es m menos c de Fermi, y acá está el 0. ¿Sí? Acá es 1, es decir que ahí hay electrones. ¿Sí? Todos los electrones están ahí, entonces la función me da 1. De acá para arriba la probabilidad de encontrar un electrón es 0. Ahora, a medida que yo empiezo a aumentar la temperatura, esta función empieza a achatarse. ¿Sí? Fíjense, para 300 Kelvin de temperatura ambiente, tengo ya disminuyó la probabilidad de tener electrones acá, en la parte de arriba de la banda de valencia, y aumentó la probabilidad de tener algunos electrones en la banda de conducción. ¿Sí? Y cuanto más aumenta la temperatura, más la planchan y más probabilidad tienen de tener electrones en la parte de conducción. Ahora fíjense que esta función de Fermi es una probabilidad, porque acá, entre acá y acá más o menos, está la banda prohibida, o sea que ahí jamás va a haber un electrón. ¿Sí? Entonces, esta función de Fermi les dice la probabilidad de que haya ahí partículas. ¿Cómo saben ustedes la cantidad definitiva de electrones que hay? Pues tienen que hacer el producto. Porque tienen que tener probabilidad de que haya electrones, pero también tienen que tener estados para que los electrones se acomoden ahí. Entonces, es el producto de la función de Fermi por la densidad de estados el que les da la cantidad, la ocupación, ¿sí? La cantidad total de partículas que hay. Vamos a hacerlo con un dibujo para que un poco mejor. Fíjense. Ahora, energías todas van para arriba, ¿sí? Acá tenemos el nivel medio, que sería el nivel de Fermi, el nivel intrínseco. Acá tenemos silicio sin dopar, sin impurezas, silicio intrínseco. La densidad de estados arranca del nivel de conducción para arriba. Y la densidad de estados de huecos hacia esto. La función de probabilidad de los electrones es esta de acá. ¿Sí? Acostada. Acuérdense, a temperatura 0 era así, así y así. Ahora se acható un poco y acá puede haber. Cuando ustedes hacen el producto de esto, con esta curva les da esto de acá. Y esa es la cantidad total de electrones que ustedes tienen en el material. ¿Sí? Eso va a ser NI, que era igual a... Sí, no, NI no era igual a era igual a N y era igual a P. ¿Y el número? Era 10 a la 10. Estos son los 10 a la 10 distribuidos de esta forma. Bien. Para los huecos podemos hacer exactamente el mismo cálculo con una diferencia. Ahora tenemos que utilizar la función de Fermi para los huecos. La función de Fermi para los huecos es 1 menos la función de Fermi para los electrones. ¿Sí? Entonces, es esta de acá. Para los huecos tienen a temperatura 0 tienen probabilidad 1 de tener huecos acá y ninguna acá abajo.
y a temperatura se va achatando y le queda esta de acá. Entonces se multiplican la densidad de estados de huecos por la función de Fermi de los huecos, le da la cantidad de huecos que están ahí en la parte de arriba de la banda de valencia. Y la cantidad de huecos que hay, que es P, es igual a Ni. Y también son 10 a la 10. Sí. La densidad de huecos, digamos, ¿cómo ves con la energía baja, más o menos? La densidad de estados. La densidad de estados. Estados, tenés más estados para huecos cuanto más abajo estás. ¿Sí? Ahí abajo es donde vos tenés estados disponibles para que haya huecos. ¿Sí? Me quedo pensando que como los huecos aparecen cuando el electrón se iba por la energía. Cuando el electrón se va de acá, que sube para acá, acá se genera el hueco. Y hay más cantidad de huecos más abajo. Más cantidad de estados. Estados es la palabra, ¿eh? Son estados posibles energéticos. Bien, entonces esta es la pintura que tenemos para silicio intrínseco. Repitamos acá, si a alguien no le quedó claro, reveamos esto. Si igual alguien quiere repetirla, tiene la ventaja, baja el video y lo ve todas las veces que quiera, pero no, igual, hay veces hay cosas que hay que explicarlas de otro ángulo para que ustedes las entiendan. ¿Le cierra todo? Si a alguien le quedó, aunque sea, díganme qué es lo que no entendieron, qué le gustaría que les diga de vuelta, si algo les quedó flojo. Yo eso es lo del estado que nunca... Sí. Bien no me queda bien claro eso, o sea, de acuerdo a más estado, más posibilidad de encontrar tenemos los... No, es más, es al revés. Al revés. Esta es la función, vamos a tomar los electrones, por tomar algo. Esta es los estados que hay energéticos para que los electrones se acomoden. Siempre estamos hablando de portadores, ¿sí? Siempre tengan en la cabeza. ¿Cómo? O sea, en la banda de conducción Exacto. debería ser la cantidad de electrones que pueden estar en la banda de conducción dado un nivel de energía. Exacto. Es una cosa así. Portadores. Imagínatelo como cajas, para que haya portadores. ¿Por qué acá es cero? Porque acá no hay cajones para portadores. Los electrones que están acá están duros. Están agarrados a la estructura cristalina. No son portadores, son electrones fijos. ¿Sí? Estamos hablando siempre de portadores. Estados energéticos para que un portador pueda ir ahí. Los tenés todos acá. Acá en el borde tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque vos sabés que acá, infinitesimalmente cerca, en esta banda no hay ninguno. Entonces acá tiene que ser cerca, cero, y acá tiene que arrancar de cero. Entonces arrancará con alguna forma. Bueno, resulta ser una raíz cuadrada. Cuanto más para arriba te vas, más lugares hay, cuanto más energía estás considerando, más cajitas hay como para que haya electrones ahí. La probabilidad de existencia de los electrones es al revés, porque vos sabés que los electrones en principio están todos abajo. Entonces, y eso fíjate que depende de la temperatura. Cuando vos le subís la temperatura, tendrás cierta chance de que algunos se vayan más para arriba. Más le subís la temperatura, más chance tenés. Pero eso es probabilidad. Ahora, cuando vos querés contar la cantidad de electrones que hay, tenés que ver las dos a la vez. Porque si tenés mucha probabilidad, pero no tenés las cajas, acá no hay cajas para los electrones. En todo este lugar no hay cajas. No hay un estado energético donde pueda venir un electrón portador y ubicarse. Entonces, ¿dónde terminan teniendo los portadores? Acá, donde tenés estados disponibles y cierta probabilidad. Acá abajo tenés mucha más probabilidad, pero no tenés estado disponible, entonces no hay electrones. Y con huecos pasa al inverso. ¿Sí? Y huecos, digamos, tómenlo en el sentido del hueco que se mueve, porque acá, si ustedes consideran que no hay nada, no es que hay un gran hueco. ¿Sí? El hueco está acá. Cuando sacan el electrón, ahí se genera el hueco.